Montserrat Vargas de Publimetro. Señor presidente, hoy publicamos en nuestro diario acerca de una nueva estafa por internet en donde utilizan su imagen para cometer este delito. Están prometiendo dinero a las personas por medio de un presunto sitio que identificamos como tradersnews.com. Y bueno, al dar clic sale su imagen con una supuesta noticia de que usted renunció a la presidencia para dedicarse a invertir en criptomonedas. Usan declaraciones falsas con supuestas imágenes de noticias de medios como El Universal, entre otros. Y bueno, así buscan que la gente meta sus datos bancarios y pues ahí el fraude. Preguntarle, presidente, si su gobierno tomará acciones contra estos fraudes cibernéticos que, bueno, pues están utilizando su imagen y su popularidad. Y bueno, ¿qué está haciendo principalmente el gobierno para combatir este delito? No sé si ya está interviniendo la policía cibernética en todo esto, pues este delito va en aumento según datos de la Conducef. Preguntarle esto, presidente. Bueno, lo más importante es la información. Esto que hacemos todas las mañanas, la participación de ustedes, que son quienes recogen los sentimientos de la gente y aquí se informa y mucha gente se entera. Donde quiera que voy me dicen, no me pierdo las mañaneras. Muchísima gente ve este diálogo circular. Entonces, informar a la gente que no se dejen engañar, que no les cometan fraudes, cualquier cosa nosotros lo damos a conocer aquí, que se informen. Nosotros no nos metemos a negocios privados, los únicos negocios que nos interesan son los negocios públicos. Eso que quede claro. Y como antes, saber leer el periódico, no creerles todo, saber escuchar la radio, no creerles todo, saber mirar, ver la televisión, no creerles todo. Y en estos tiempos, saber interactuar en las redes sociales y no creerles todo. Estar muy atentos, pendientes, avispados y consultar más de una fuente, cerciorarse. Hay muchas mentiras falsas en redes sociales y en general. Les voy a platicar de una experiencia de ayer. Volé de Guadalajara a México, en Aeroméxico, porque estuve en Jalisco y en Nayarit, viernes, sábado y domingo, recorriendo y supervisando obras, lo que se está haciendo en beneficio de la gente. Y ya veníamos llegando, ya el avión estaba por tomar la pista y de repente que se desvía y se va a dar una vuelta y ya bajamos, pero antes dice el piloto por el sonido, ofrecemos disculpas
pero nada más hay una pista en el aeropuerto de la Ciudad de México. Está cerrada la otra pista porque nos informan de que encontraron textual, un cráter. Entonces, a mí me llamó la atención porque acababa de estar un día antes. Estamos ampliando el aeropuerto de Tepic porque va a ser internacional para ayudar al aeropuerto de Vallarta, que ya está saturado. Y estuve con el secretario de Comunicaciones, con el subsecretario de Comunicaciones, con el director de ASA, y estuvimos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, de que tiene un problema estructural desde que lo construyeron. Hubo ahí un fraude. La terminal, sí, 2, tiene hundimientos, además de que el terreno no era el más adecuado, no es el más adecuado, y eso que está más cerca del Peñón, del cerro. Imagínense donde querían hacerlo, en el lago de Texcoco. Bueno, hacen la terminal 2 y no tiene sostén y se hunde o está emergiendo la estructura. Entonces tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas por cuestiones de seguridad. Pero hablábamos antier de que teníamos que tener cuidado porque hay toda una campaña en contra del gobierno de los que no pudieron atracar con lo del aeropuerto de Texcoco y no se les pasa el coraje, y hay muchos que no aceptan que se haya cancelado la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco y se haya construido el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces nosotros no queremos forzar nada porque sabemos que el aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto y que se tiene que ir usando de manera natural. Me preocuparía si no se hubiese terminado, pero ya terminado, ya es cosa de que se les quite el coraje y ahí van a ir poco a poco entendiendo la nueva realidad. Ya me había comentado el secretario de Marina que nos echaban la culpa de las demoras en el aeropuerto. Sosteniendo de que lo que queríamos era de que la gente se fuese o las líneas ya se fuesen al aeropuerto Felipe Ángeles, que los estaban forzando, que incluso el personal del aeropuerto de la ciudad ya se había trasladado al aeropuerto Felipe Ángeles. Muchas mentiras. Y la gente, por ejemplo, no sabe que todo lo que tiene que ver con el equipaje pues es un asunto de las líneas, no tiene que ver con la administración del aeropuerto. Y si les demoran en entregar las maletas, pues es la línea.
Y sin embargo, había tortuguismo, toda una campaña. También el almirante me acababa de informar que igual por el sonido del avión, alguien le había comentado de que al bajar, al aterrizar, un piloto había comentado, disculpen, ¿no?, por el bache, pero es que nos quieren sacar o quitar de aquí, quieren que nos vayamos al aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer me pasa. Entonces sí me preocupó por lo del cráter, que una cosa pues es un bache, otra cosa un socavón, pero ya un cráter, ahora sí que como dicen mis paisanos veracruzanos, le zumba. Entonces, este es el cráter. Y entonces, y se hizo, ayer mismo hablé con el secretario de Marina y le dije, oiga, indague aquí con el del aeropuerto, ¿por qué está cerrada la pista? Entonces ya me dijeron de que por la grava del bache decidieron barrer y tapar el bache, y que en mi caso pues no había necesidad de no aterrizar, que lo hicieron porque estaba en la punta de la pista otro avión y que no fue por el cráter. Afortunadamente la gente que venía ahí en el avión pues se portó muy bien, porque a lo mejor el piloto pensó, aquí ahorita le van a reclamar al presidente. Ya ven, ¿no?, de que se prestan esas cosas. Entonces mandé a atenderlo, ya desde luego están las dos pistas y sí, pronto vamos a informar de cómo está el aeropuerto para que haya toda la seguridad. Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto constantemente, hemos estado invirtiendo, y también tenemos que tratar el problema estructural, que ese aeropuerto, mejor dicho, ¿cómo le llaman? La Terminal 2, la hicieron cuando Fox, con Cerizola en comunicaciones, no tiene mucho tiempo y sí tiene un daño estructural. Y cobraron bastante. Entonces lo vamos a revisar y vamos a apuntalarlo para que se proteja a la gente. Entonces, es un poco lo de las noticias, ¿no? Imagínense las redes, ¿no?, un cráter en la pista. Y así, por el estilo, porque se está llevando a cabo una transformación. Yo todo esto pues lo puedo decir e informar
todo lo puedo transparentar y les comento que no me molesta, es mi trabajo y entiendo el enojo de nuestros adversarios. Es que se está llevando a cabo una transformación, no es cualquier cosa, no es más de lo mismo. Y lo estamos haciendo de manera pacífica, sin violencia. Entonces, de que hay críticas y discrepancias, pues las tiene que haber. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. De ahí vamos, avanzando. Y estoy optimista. Por ejemplo, no les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo, pero ojalá y comprendan de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo y que independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas. Porque durante todo el periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación, en salud, porque el proyecto era privatizar la educación, privatizar la salud, que estudiara, esa era la esencia del pensamiento conservador neoliberal, el que tuviera para pagar colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela particular, tiene para pagar colegiatura, lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, porque la educación, como la salud, no son privilegios, son derechos del pueblo. Entonces, hasta en la UNAM, esto para los jóvenes, porque pasó ya hace algún tiempo, querían cobrar cuotas cuando estaba en su apogeo la política privatizadora. Entonces, si no tenemos médicos, si no tenemos especialistas, pues acudimos a gobiernos que tienen posibilidad de enviarnos los médicos que se necesitan. Entonces, antier, el sábado, ya en Nayarit tenemos casi el 100% de los médicos.
médicos generales y especialistas. Y hemos basificado a trabajadores de la salud en Nayarit, mexicanos que llevaban mucho tiempo trabajando como eventuales, a 800. Y estuve en Rosa Morada y ya tenemos el 94% del abasto de medicamentos. Y ya están funcionando 2 quirófanos. Y ese modelo de Nayarit lo estamos extendiendo y así va a funcionar en todo el país. Entonces, imagínense la satisfacción que me produce el que el sábado me dice una doctora ahí en el hospital de Rosa Morada: le quiero decir algo. Estábamos ahí supervisando con el director del seguro, con el doctor Alcocer. Dice: pero se lo quiero decir a usted. Y se acerca y me dice: gracias, porque estaba yo por contrato y ahora tengo mi plaza y me siento muy contenta. Y más contentos los enfermos, los familiares que ya tienen cómo atenderse. Imagínense una gente humilde, pobre, que es lamentablemente la mayoría de los mexicanos. ¿De dónde va a sacar dinero para pagar un hospital privado? Cuando lo hacen, tienen que vender lo poco que tienen, sus parcelas, sus casas, quedan endeudados. Y aquí estamos hablando de hacer valer el derecho del pueblo a la salud. Esto es atención médica, estudios, medicamentos gratuitos, salud para toda la población, para los que no tienen seguridad social. Entonces, la crítica que porque contratamos, y reitero, agradezco al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba por este apoyo. ¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar, que va a ser mella en mi propósito de contribuir en la transformación de México como lo estamos haciendo millones de mexicanos? Claro que no. Es como decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, no hay que creer todo lo que dicen, aprovechar para también decirle a la gente que se cuiden, porque llegan estafadores a decirles: vamos a establecer, o instalan, así era antes, cajas de ahorro, y vamos a pagar un interés del 20%, del 30%. Bueno, hacían fraude así hasta en el gobierno, que desde luego estaba prohibido.
poner dinero público en financieras porque supuestamente les iban a pagar más intereses. Y esas financieras desaparecían como las cajas de ahorro y se llevaban el dinero de la gente. Entonces, que tengamos todos mucho cuidado. Si bien decirle a la gente que se cuide y que no confíe, ¿están haciendo algo para combatir este delito que va en aumento, estos fraudes cibernéticos? Sí, la Fiscalía atiende las denuncias que se presentan y aquí también estamos pendientes y se manda todo a la Fiscalía. Ok. Por otra parte, presidente, y ustedes también, ¿no? La Guardia Nacional nos apoya muchísimo con la Policía Cibernética. Okay. La semana pasada publicamos también